Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Hernández Ángeles, soy coordinador de Evaluación B e historiador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El objetivo de esta charla es hablar sobre la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Para ello, voy a dividir el tema en tres puntos. Primero hablaré de los antecedentes institucionales inmediatos de esta dependencia, después sobre el proceso de creación de esta dependencia con sus antecedentes revolucionarios y por último daré unas breves conclusiones. Si bien esta plática no es sobre historia de la educación en nuestro país, sí quiero señalar algunos antecedentes históricos que me parecen importantes. En el México prehispánico, en estos pueblos mesoamericanos, la educación y la religión estaban unidas con la intención de formar voluntades fuertes, cuerpos robustos y seres consagrados para el bien público. Obviamente, con la irrupción española de 1921, el objetivo educativo cambia, obviamente, teniendo como objetivo principal la evangelización de los indígenas, con la finalidad, bueno, de formar gobiernos en sus comunidades, estos principales, estos caciques, que garantizaran la propagación de la fe católica, el pago de impuestos y la lealtad a la colonia. De ahí que, bueno, esta educación primero fue dirigida a las élites indígenas y después, en la medida que va avanzando el tiempo y llegan más peninsulares, surgen los criollos como elemento social, bueno, se tienen que establecer escuelas que satisfagan las necesidades educativas de estas clases sociales. De este periodo de creación de instituciones educativas, quiero destacar, bueno, la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, que por decreto se creó en 1551, sin embargo, en la práctica inicia sus clases hasta 1553. Entre sus materias, bueno, se impartió teología, retórica, artes, cánones, derecho civil y medicina. Este modelo educativo, bueno, perduró durante los 3 siglos de virreinato y al surgir el México independiente en 1821, se buscó dar un vuelco, se buscó que la educación fuera más incluyente para la población. Y es cuando se presenta en 1823 un proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública. Este proyecto expone que la educación debe ser pública y gratuita, se ordena la creación de escuelas para niños y adultos para que fuera más incluyente el, el proceso educativo y buscaba crear escuelas en muchas partes del país, no solamente en la Ciudad de México. Por desgracia, este reglamento pues no se pudo poner en la ley, en la Constitución proclamada el 4 de octubre de 1824, pero se estableció en el artículo 50 de esta Carta Magna que la educación iba a tener como exclusividad eh, el derecho de los estados para impartirla. Esto hizo que no se federalizara la educación hasta la creación de la SEP en 1921, es decir, que el gobierno central sería responsable de fundar escuelas a lo largo y ancho del país. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de ello. En 1833, el doctor José María Luis Mora, un intelectual liberal, redactó una reforma educativa de vanguardia, que tenía como fin sustraer la educación del poder económico e ideológico del clero. Eh, También, bueno, propone la desaparición de la Universidad Pontificia y crea
una dirección de instrucción pública para el distrito y territorios federales. Dentro de la pugna entre centralistas y federalistas, entre conservadores y liberales, meses después, el presidente Antonio López de Santa Anna, escuchando los reclamos del sector conservador, derogó esa ley en 1834. Para octubre de 1842 también se promulgó una ley que declaraba obligatoria la educación entre niños y jóvenes de 7 y 15 años. La educación sería gratuita y libre. Además, se proyectaba crear una escuela normal para la formación de profesores, que mucha falta hacían, obviamente, y se convierte a una compañía privada, la compañía lancasteriana, en la Dirección General de Instrucción Primaria para toda la República. La compañía lancasteriana toma su nombre del pedagogo inglés Joseph Lancaster, que tenía como método educativo formar a alumnos en las enseñanzas. Es decir, que el alumno más avanzado podía educar a los alumnos más jóvenes. Esto hizo que, bueno, muchos jóvenes entre 15 y 16 años ya estuvieran dando clases como profesores dentro de las escuelas primarias. Obviamente, esta ley, por cuestiones de la lucha entre los partidos políticos del México de aquel entonces, no se pudo consolidar. De ahí, bueno, nos damos un brinco hacia la Constitución de 1857, que ya en su artículo 3 estableció que la enseñanza es libre, la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Esta libertad, bueno, daba la oportunidad al clero a que manejara sus escuelas, a asociaciones privadas, y no había ninguna confrontación sobre ello porque él basaba su fundamento legal en la libertad de la educación. Sin embargo, para poder aplicar este artículo 3 de la Constitución de 1857, era necesario contar con una Secretaría de Estado que llevara a cabo estos planes educativos. Es por ello que en 1861 el presidente Benito Juárez estableció que todos los asuntos relacionados con la instrucción pública, primaria, secundaria y profesional, se realizarían a través de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, que tiempo después se llamaría Secretaría de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, siendo su primer secretario el periodista, pensador y escritor liberal Ignacio Ramírez el Nigromante. Desafortunadamente, como en una secretaría que llevaba muchos asuntos de suma importancia para la política de este país, la educación quedó relegada a un segundo plano, porque era prioritario atender la cuestión de la justicia dentro del país, el fomento a la economía, y obviamente no quedan muchos recursos para atender la instrucción pública en el país. Esto, bueno, se manejó durante el gobierno del Porfiriato, hasta que en 1905 el gran escritor y maestro Justo Sierra logra convencer al dictador Porfirio Díaz que era necesario contar con una secretaría que se dedicara exclusivamente a los asuntos educativos. Y es por ello que en 1905 se funda la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Desafortunadamente para el proyecto de Justo Sierra, que era un proyecto de atender el tema educativo a nivel nacional, esta secretaría solamente tenía injerencia en el distrito y territorios federales. Sin embargo, bueno, estaba ese proyecto a llevarse a cabo en los próximos años, teniendo en cuenta que, bueno, ellos consideraban que al menos hasta 1916 seguiría gobernando Porfirio Díaz. En este periodo porfirista, la educación era elitista
y meramente urbana, ¿no? Las escuelas rurales eran pocas, pobres y con una alta deserción escolar, o los niños ni siquiera asistían a la escuela porque era necesario su fuerza de trabajo en los campos y en las fábricas. Los fines de la educación porfirista pues eran generales, ¿no? Instruir en las primeras letras, promover el avance de la ciencia, suscitar el progreso material y social y afianzar la nacionalidad mexicana. Pero bueno, pues esta escuela urbana no atendió las necesidades educativas de la nación. Esto hizo que, bueno, gran parte de la población, más del 80% de los mexicanos de aquel entonces, pues eran analfabetas. Entonces, pues fue un fracaso educativo. La política educativa del porfiriato, pues concluye, obviamente, con el triunfo de la Revolución Maderista en mayo de 1911. Y es aquí donde entramos al siguiente tema. Durante la Revolución Mexicana, muchos profesores abandonaron las aulas, ya sea para unirse a la Revolución Mexicana, a la lucha armada, ya fuera para dedicarse a otros negocios para poder subsistir, o en algunos casos dramáticos y lamentables, pues eran fusilados, ya fuera por las fuerzas federales o por las fuerzas revolucionarias. Esto hizo que realmente la educación mexicana naufragara durante los 10 años de lucha. Muchos profesores pues no recibían su sueldo de forma regular. Algunos fueron pagados de forma extraordinaria por los caudillos revolucionarios, como fue el caso de Francisco Villa, que aquí entre paréntesis, bueno, Francisco Villa tenía un proyecto educativo en el cual consideró que era necesario que un maestro ganara más que un militar. Y el día que nuestro país viera eso, pues habría un avance, un progreso social. Por desgracia, el proyecto villista educativo pues no prosperó al ser derrotado en los campos de batalla por las fuerzas constitucionalistas, por el carrancismo, y es en esta facción revolucionaria donde vemos cómo se va desarrollando el proyecto educativo del país. Venustiano Carranza también estaba preocupado por la situación de los profesores. Sin embargo, él consideraba que cualquier reforma social debía quedar plasmada en la ley. Entonces, era necesario primero dar una base legal para después hacer los cambios sociales que el pueblo reclamaba. Por ello, Venustiano Carranza propone una nueva Carta Magna, una constitución. Y en diciembre de 1916, ante el Congreso Constituyente, presenta su proyecto de constitución. En el artículo 3 de este proyecto, Carranza daba plena libertad de enseñanza, que sería laica, pero solamente en las escuelas oficiales, dando autorización para que las escuelas privadas, las escuelas manejadas por el clero, pues pudieran darle educación que mejor les pareciera. Esto obviamente abrió una discusión fuerte dentro del Congreso Constituyente. Había una ala de diputados que consideraba inadecuado que el clero participara en la educación. Francisco J. Mújica, el padre intelectual del artículo 3, consideró al clero como enemigo de la niñez y de la democracia. Por lo tanto, se radicalizó la redacción de este artículo, quedando de la siguiente forma. Me voy a permitir leerlo. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, el elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. De esta forma, se impone la educación laica en la educación de nuestro país y se excluye al clero y a otros grupos religiosos para participar en la misma. Se aprueba el artículo 3, de hecho se aprueba toda la Constitución, se proclama el 5 de febrero de 1917 y en el artículo 14 transitorio de esta Carta Magna se establece la desaparición de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Carranza estaba convencido de que era primordial
respetar la libertad municipal y de los gobiernos estatales. Por lo tanto, no era necesaria una Secretaría de Educación Pública Federal, sino que los estados debían de atender los proyectos educativos de sus entidades, obviamente. Por eso se desaparece y se transforma en una Dirección General de Educación Pública. Esta dirección, bueno, solamente atendía el Distrito Federal, atendió los territorios como Quintana Roo, como la Baja California. Y así se mantuvo durante todo el gobierno constitucional de Carranza, hasta que fue derrocado por los rebeldes sonorenses, quienes proclaman el Plan de Agua Prieta, y lo sustituyen del gobierno. De hecho, Carranza muere asesinado el 21 de mayo de 1920. Asume el poder Adolfo de la Huerta, que tenía dos objetivos primordiales. El primero era pacificar el país, de hecho lo logra, establece acuerdos con los principales cabecillas rebeldes, Francisco Villa en Durango y Chihuahua, las cenizas del zapatismo, que seguía operando en Puebla, Morelos, Estado de México, el rebelde Manuel Peláez, que controlaba la zona petrolera, el Golfo de México, y la rebelión reaccionaria de Félix Díaz. Logra pacificar el país y su segundo objetivo fue organizar las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo el 5 de septiembre de 1920 y en donde resultó electo el general Álvaro Obregón. Pero no solamente era objetivos que tenía Adolfo de la Huerta como presidente, sino también llevar a cabo planes de gobierno que tendrían una continuidad ya con Álvaro Obregón. Y es por ello que está interesado en restaurar la educación pública federal en el país. Para ello, nombra rector y jefe del Departamento Universitario de Bellas Artes al escritor revolucionario José Vasconcelos. José Vasconcelos, que participó en el gobierno de la Convención, tuvo que exiliarse a principios de 1915. Él estuvo en Estados Unidos, viajando en algunos países latinoamericanos, pero en este exilio empezó a concebir la idea de restaurar una Secretaría de Instrucción Pública, una Secretaría de Educación Pública Federal. Él había leído el proyecto que presentó años antes el maestro Ezequiel Chávez. Sin embargo, él quiso presentar un proyecto más vanguardista, más revolucionario. Su toma de posesión, que como ya mencioné, ocurrió el 4 de junio de 1920, dio un largo discurso en donde señalaba las deficiencias de la educación carrancista. Y me voy a permitir leer un breve fragmento de este discurso. Llego con tristeza a este montón de ruinas de lo que antes fuera un ministerio que comenzaba a encauzar la educación pública por los senderos de la cultura moderna. La más estupenda de las ignorancias han pasado por aquí, asolando y destruyendo, corrompiendo y deformando, hasta que por fin ya solo queda al frente de la educación nacional esta mezquina jefatura de departamento que ahora vengo a desempeñar por obra de las circunstancias. Un cargo que sería decorativo, si por lo vano de sus funciones no fuese ridículo, que sería criminal si la ley que lo creó no fuese simplemente estúpida. Doloroso tiene que resultar para toda alma activa venir a vigilar la marcha pausada y rutinaria de 3 o 4 escuelas profesionales y quitar la telaraña de los monumentos del pasado, funciones que ha sido reducida a nuestra institución por una ley que debe de calificarse de verdadera calamidad pública. Lo que presenta Vasconcelos en este discurso de toma de protesta es que él no se va a quedar como un simple burócrata vigilando la educación universitaria, sino que establecerá una cruzada para hacer una revolución educativa en este país. Obviamente se rodea de una serie de jóvenes intelectuales revolucionarios y de maestros
Uno de ellos fue Antonio Caso, que lo acompañó en esta cruzada. El 20 de octubre de 1920, Vasconcelos presentó su proyecto educativo ante el Congreso de la Unión. Esta iniciativa, bueno, no solamente causó grandes debates, sino que trajo del pasado de nueva cuenta la discusión de la libertad de enseñanza en la Cámara. Este Congreso tenía muchos profesores como diputados. Esto hizo que al menos 10 de ellos presentaran proyectos alternos al de Vasconcelos. Vasconcelos exigió que no se cambiara ni una coma a su proyecto educativo, que tampoco se reformara el artículo tercero, y tuvo que realizar una labor de convencimiento, de negociación a estas fuerzas políticas, no solamente de manera verbal, sino también tomó acciones como publicar este proyecto para difundirlo, no solamente entre los diputados, sino también entre la opinión pública. Organizó discusiones, ponencias que explicaran al pueblo la necesidad de crear la SEP. De hecho, unos días antes de que tomara posesión Álvaro Obregón, un comité de señoritas le ofrece un agape, una comida, y ahí le exigen la creación de la SEP. También mandó a poner carteles, a hacer discursos callejeros para difundir, no solamente en la Ciudad de México, sino en las principales ciudades del país, los beneficios de esta secretaría. Pero también quiso llevar a la práctica su proyecto. En la colonia de la Bolsa, una colonia que hoy es parte de Tepito, creó una escuela en la zona más pobre del país para demostrar la importancia de crear estas instituciones, estos locales educativos. Ni siquiera le pide permiso al gobierno del Distrito Federal. Él llega, escogen un terreno, levantan la escuela y de acuerdo a sus memorias que publica en los años 30 en este tomo de La Tormenta, habla que en vez de empezar a dar clases, lo primero que hicieron fue combatir la plaga de piojos, chinches, pulgas, garrapatas que asolaban a los niños, darles de comer, porque la mayoría iba desnutridos, enseñarles higiene, enseñarles cómo podían lavar la ropa, y ya después que se atendieron esas necesidades, entonces sí, empezaron a las clases de forma inmediata. Don Antonio Caso llevaba a grupos de diputados a que conocieran esta escuela de la Colonia de la Bolsa para ver las bondades de un sistema educativo federal. Y esto, bueno, convenció a muchos legisladores. Pero también, de acuerdo a la Constitución de 1917, el artículo 14 transitorio no se podía modificar a menos que 19 legislaturas de las 28 que existían entonces en el país aprobaran dicha reforma. Para ello, entonces, bueno, Vasconcelos tuvo que viajar a lo largo de 3 meses por todo el país para convencer tanto a gobernadores como legisladores locales de aprobar la reforma y a su vez la creación de la Secretaría de Educación Pública. En sus memorias, Vasconcelos habla de que se tuvo que enfrentar con un grupo de gobernadores, la mayoría militares, para él incultos, para él poco aptos para gobernar, quienes veían peligrar su autonomía estatal. Se encontraron también a legisladores que querían debatir todavía una discusión nacional, cuando pues no había tiempo para ello, pero también propuestas de corrupción que él describe rechaza. Muchos gobernadores le piden que los fondos federales que va a ocupar el gobierno para levantar las escuelas, pues en vez de que los gastara directamente la federación, pasaran a mano de los gobernadores. Y Vasconcelos pues no tenía confianza de ellos, de estos políticos, de hecho los consideraba a muchos corruptos. Después de 3 meses de trabajo, por fin todas las legislaturas
las 28 de aquel entonces aprueban la modificación del artículo 14 transitorio. El proyecto de Vasconcelos se manejó en tres ejes, en tres pilares, en fortalezas. El primero, evidentemente, era la construcción de escuelas. Las escuelas eran necesarias, no solamente en las principales ciudades del país, en los centros urbanos, sino atender las necesidades educativas del campo, educar a los niños de los campesinos, al hijo del obrero. El segundo pilar fue la creación de una red de bibliotecas que diera material de lectura interesante para combatir el analfabetismo, ¿no? Establecer una red de bibliotecas, regalar libros, que fue otro de sus trabajos muy importantes que realizó al frente de la Secretaría. Y por último, el fomento de las bellas artes. El pueblo no estaba acostumbrado a entrar a los museos, mucho menos ver exposiciones, y es aquí donde surge una de las ramas artísticas más importantes del México posrevolucionario, el muralismo, que Vasconcelos, cuando logra terminar la construcción de lo que sería la actual sede de la Secretaría de Educación Pública, pues invita a los principales muralistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco, a que pinten los muros. Y bueno, dentro de estos pilares también proponía crear dos departamentos que eran muy importantes, el departamento de educación indígena y el de la campaña de alfabetización. Por fin, al obtener todo el apoyo, el 3 de octubre de 1921 se aprueba, se publica más bien el decreto que crea la Secretaría de Educación Pública, y días después, el 12 de octubre, Vasconcelos toma posesión como secretario de Estado. En un país donde la economía estaba por los suelos, México no había obtenido el reconocimiento de los Estados Unidos, y esto le impidió acceder a los créditos de los bancos estadounidenses, en donde se vivía una crisis económica mundial, donde los trabajadores que laboraban en los Estados Unidos fueron expulsados sin más y más hasta territorio mexicano, y no había dinero ni siquiera para traerlos de vuelta. Y a pesar de esa crisis económica, el gobierno de Álvaro Obregón apoyó como nunca a una Secretaría de Estado fuera de la Secretaría de Guerra para los proyectos educativos de Vasconcelos. Bueno, como una breve conclusión, ya para terminar esta charla, diré que, bueno, la Secretaría de Educación Pública es una de las obras magnas de la Revolución Mexicana, ya que garantiza el derecho educativo para todas las clases sociales, y que esta educación es pública y gratuita, y que permite que muchos de nosotros podamos estudiar incluso una profesión. Entonces, la obra de la Revolución Mexicana todavía se vive, se respira en este proyecto educativo que mantiene la Secretaría de Educación Pública, no importando los desastres, no importando las pandemias. Y lo estamos viendo actualmente, que ha asumido una posición digna, combativa, de dar clases a distancia a pesar de la pandemia. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.